Es hijo de uno de los narcotraficantes más poderosos de todos los tiempos. Tras la muerte de su padre en 1993, Juan Pablo Escobar tuvo que cambiar de identidad y huir de Colombia. Rechazó convertirse en la versión 2.0 de Pablo Escobar para llevar un mensaje de paz y reconciliación por todo el mundo. Claro, con mucho gusto. Durante su paso por la ciudad francesa de Lyon, el hijo del fundador del cártel de Medellín realiza para Euronews un retrato íntimo de su padre. Juan Pablo Escobar, bienvenido a Euronews. Muchas gracias, un placer. Durante muchos años decidió guardar silencio sobre Pablo Escobar. En los últimos años ha escrito 2 libros y ha participado en un documental sobre la figura de su padre. ¿Por qué esa necesidad de hablar de él ahora? Bueno, yo creo que tengo el derecho, siendo su hijo, su familiar, y teniendo acceso a tanta información, a evidencias sobre su vida en el pasado, me parece que la figura de Pablo Escobar se ha utilizado para contar las historias que no son ciertas sobre él. Y me corresponde a mí, como su hijo, pues asumir ese rol de contar la verdad sobre Pablo Escobar, que no es una verdad que a mí me beneficie, sino al contrario. Es una verdad que hace quedar muy mal parado a mi padre, incluso peor de cómo lo muestran en las series de televisión o películas. Muchas personas le han considerado un Robin Hood y para otras personas, sin embargo, es un narcotraficante sin escrúpulos. ¿Quién era en realidad? Robin Hood en realidad viene de la prensa. Ellos fueron quienes nombraron a mi padre el Robin Hood. Ocupó un espacio que estaba no siendo ocupado por el Estado como tal. Construyó las casas, los hospitales, las escuelas y los centros deportivos que el Estado nunca construyó. Y eso le trajo mucha simpatía de parte de las clases sociales más abandonadas por el Estado. También le garantizó impunidad y protección durante muchos años. Y la vida de mi padre está llena de contrastes, de paradojas, de contradicciones. Construía canchas para que los jóvenes no consuman drogas, pero la financiaba con dinero de la droga. Su primer libro se lo dedica a su padre por mostrarle exactamente el camino que no hay que recorrer. ¿Qué recuerdos tiene de ese camino? La peor violencia que te puedas imaginar. O sea, ni Quentin Tarantino se ha imaginado tanta violencia como la que esta familia y el país que sufrió la violencia de mi padre vivió. ¿Y como hijo? Como hijo tengo los mejores recuerdos de él como padre y los peores de la violencia. Siempre en lo único que coincidimos todos aquellos que hemos escrito sobre Pablo Escobar es justamente en su amor incondicional hacia su familia. ¿Y qué le reprocha? Yo teniéndolo de frente como te tengo a ti, le dije 1000 veces que no me gustaban las bombas que ponía, que no me gustaba que secuestrara personas, que matara personas, porque yo sabía que esa violencia que él estaba generando siempre volvía en contra nuestra. 3 años después de la publicación de su primer libro, ¿cómo ve usted que ha cambiado? ¿Cómo se percibe ahora la figura de su padre? Es evidente el desequilibrio que hay entre la difusión de la realidad que hay tras mi historia versus de la realidad de ficción que se quiere vender sobre la vida de mi padre. Y ellos tienen muchísimo más éxito por un solo ingrediente, y ese es justamente el de la glorificación. Yo sé que pasaría de vender miles a vender millones de ejemplares si yo me dedicara a hacer una oda a mi padre. Mira, yo creo que estaría muy mal que yo me oponga a que se cuenten historias sobre mi padre, porque yo también soy un contador de esas historias. Pero creo que la diferencia entre la manera como yo lo cuento y los demás se resume en una carta que recibí hace poco, que presentando mi segundo libro en Argentina, un pequeño de 13 años me entrega un sobre cerrado y me dice: desde los 8 años conozco quién era tu papá porque mi abuela me lo contó y me interesé por las películas, las series y todo, y desde siempre quise ser Pablo Escobar, hasta que leí tu libro y ahora quiero ser periodista. ¿Qué le diría a esos jóvenes que han idealizado un poco la figura de su padre y que quieren ser Pablo Escobar? Bueno, los invitaría a que tomen conciencia de la auténtica historia de Pablo Escobar. No es aquella versión glorificada, llena de glamour que puedes ver en las series de televisión sobre Pablo Escobar. Es justamente, me pregunto, ¿no? ¿Para qué una mansión si no tienes a nadie que te esté esperando? Yo tuve a mi padre cerca, escondido con él, y estábamos rodeados de millones de dólares y estábamos muriéndonos de hambre. Se supone que el dinero debería de estar para quitarte el hambre. A nosotros nos trajo hambre, nos trajo muerte, nos trajo violencia, la desaparición de seres queridos, mucha violencia que nunca terminó.
A nadie le aconsejaría entrar en ese mundo porque no conozco narcotraficantes jubilados. Más de 20 años después de la muerte de Pablo Escobar, la producción y el consumo de droga está en aumento. ¿Qué está fallando en la lucha contra las drogas? La lucha contra la droga está perdida por nocaut hace décadas. Está perdida porque claramente el juego sucio de la prohibición es la mejor propaganda para incitar al consumo de estas drogas ilícitas. Y es un gran negocio prohibir. Los más beneficiados con este prohibicionismo son las potencias, son los norteamericanos. ¿Por qué razón nos mantienen entretenidos con escándalos pequeños alrededor del mundo, con Latinoamérica, y no nos cuentan lo que yo revelo, en mi nuevo libro, acerca de las conexiones de mi padre con la CIA y con la DEA para el tráfico de drogas? ¿Cree que el narcotráfico y el cultivo de coca amenazan la pacificación en Colombia? Mientras haya prohibicionismo, en mi país habrá guerra, y en cualquier país. Es el combustible número uno de la violencia. Yo creo que es hora de que el mundo empiece a considerar la posibilidad de declararle la paz a las drogas. Esto no se soluciona con ametralladoras, porque los que tienen las ametralladoras más grandes son los narcotraficantes. Sería a través de la educación, La educación es el arma más poderosa que tú podrás encontrar para enfrentar el problema de las drogas. Yo no me imagino un niño como mi persona, más expuesto a la droga en Colombia, al consumo de droga, al abuso de sustancias, que mi persona en los 80s. Mi padre me educó tan bien respecto de ese asunto que nunca me atreví a probar sino la marihuana hasta que tuve 28 años. Durante años se negó la posibilidad de ser padre porque le parecía egoísta. ¿Qué tiene pensado contarle o tal vez ocultarle sobre su abuelo? Desde los 2 años le estoy contando quién es Pablo Escobar. Obviamente no voy a empezar a contarle, a explicarle qué significa la prohibición, el narcotráfico, pero él desde entonces sabe que su abuelo es Pablo Escobar. Mi compromiso con él es criarlo con respeto y amor hacia la figura de su abuelo, porque sé que sería exclusivamente lo que mi padre le daría si estuviera con vida, amor y respeto. Y por supuesto va a conocer el 100% de los crímenes que cometió su abuelo para que el día que él tenga la posibilidad de elegir ser Pablo Escobar, tenga los elementos suficientes para elegir un camino diferente. Muchas gracias por habernos concedido esta entrevista. Al contrario, gracias a ti.